Feliz miércoles, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un tema que para mí la verdad es que es completamente nuevo y por lo tanto me apasiona y me interesa. Llevo una semana y media estudiando y conociendo a mi invitada del día de hoy, Adriana González. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, ahorita les platico de Adriana, es, fíjense qué interesante, arquetipo de la madre tierra, el femenino del tarot y el femenino que hay en todos nosotros. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy con Adriana González, mejor conocida como Adriana Obsidiana, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Ella ha sido una sorpresa en mi corazón, el leerla, entender la frecuencia de sus letras, de sus palabras. Tiene mucha profundidad y mucha información en todo lo que dice. Me parece una persona sumamente interesante y por eso se las quise traer el día de hoy, porque para mí, como ya les digo, esto es un tema que me parece que está muy atinado, que es muy interesante, que es nuevo para mí y que estoy segura que les va a interesar muchísimo. Como ya les decía, arquetipos de la madre tierra. Adriana González, Adriana Obsidiana, ella es, les voy a leer exactamente, ella es terapeuta en el trabajo con la sombra, que ahorita le voy a pedir que nos explique un poquito qué significa ser terapeuta con el trabajo en la sombra, del tarot evolutivo y de la energía sexual femenina. Y hace poquito vi un live de ella hablando precisamente de la sexualidad y de la sexualidad femenina y me pareció uno de los mejores lives que he escuchado en muchísimo tiempo. Así es que sin más, se las voy a presentar ahorita para que la conozcan y empecemos a hablar de este tema que yo sé que les va a gustar muchísimo y que les va a apasionar porque viene de un lugar muy particular y muy diferente sobre todo. Bueno, vamos a localizar por aquí a Adriana y vamos a entrarle, chicos. Hola, querida Pau. Adriana, preciosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy Buena contenta. tarde. Hola a todos los que nos acompañan. Yo también, muy contenta y muy agradecida de esta invitación. Ay, mi reina linda, te juro que ha sido una sorpresa este reencuentro, porque sé que cada vez que nos encontramos las personas en estos momentos de despertar es porque son reencuentros de otros momentos y de otras vidas, no me queda duda. Y ha sido Definitivo. muy gratificante y muy sorpresivo descubrirte detrás de estas letras, Adriana, y de toda la información que tienes. Me pareces de verdad una mujer muy interesante, muy inteligente y de verdad estoy muy contenta de tenerte el día de hoy aquí en el live. Uy, gracias por esas palabras y yo también feliz de conocer y conocer todo el trabajo maravilloso que haces por cuidar y proteger este planeta maravilloso que nos estamos terminando poco a poco y creo que las labores como tú son fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Paula. Oye, Adri, pues bueno, empecemos con un tema que de verdad no conozco. Me encantaría entender un poquito primero qué es un arquetipo, de dónde viene esta palabra, a qué se refiere, ir platicando por ahí con todo el tema de la Tierra y soltarnos a ver hasta dónde llegamos con toda esta información. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, pues mira, un arquetipo es realmente, son realmente fuerzas internas que aparecen dentro nuestro, pero cuando hablamos de arquetipos es información que compartimos como especie y que todos hablemos de lo que estamos hablando porque representan zonas comunes o historias comunes a lo largo del desarrollo de la humanidad. Okay. Entonces, por ejemplo, hablar de roles como el padre, la madre, el héroe, el maestro, el sabio. Cuando hablamos de ese tipo de personajes o ese tipo de roles, estamos hablando de arquetipos y son iguales, son atemporales y todo mundo sabe a lo que nos referimos. No importa la cultura, el idioma ni la educación. Entonces, eso es un arquetipo y lo invocamos cuando lo pensamos, pues todos lo invocamos dentro nuestro de la misma manera. Entonces podríamos Perfecto. decir que son experiencias comunes o zonas comunes que hemos atravesado como especie y que nos definen a lo largo de nuestra historia. ¿Y cómo es el arquetipo de la madre tierra? ¿Cómo lo entendemos más allá? Entendiendo que es algo que todos conocemos,
pero realmente, ¿qué es este arquetipo? ¿Qué es la madre tierra? Bueno, lo primero que habría que comprender es que el ser humano, la primera forma en la que se relacionó con lo divino fue a través de la experiencia de la vida. Entonces, eh, digamos que para el entendimiento de qué era eso que llamamos divino, pues al no saber ni cómo llegaban los niños, imagínate ver una mujer dando a luz, pues eran llamadas diosas, ¿no? Que el hecho que hoy lo entendamos y comprendamos cómo sucede, creo que no sería por menos dejarnos de llamar así. Sí, sigue siendo la Absoluto. vida un gran milagro de lo divino, ¿no? Entonces las mujeres eran veneradas por dar la vida y de otra manera, en semejanza o en analogía, el planeta Tierra, pues era también esta deidad y los astros porque nos alimenta, nos cuida, nos sostiene. Entonces, para el hombre, y cuando digo hombre me refiero como especie, podríamos decir que lo divino era todo lo que provenía de la tierra. La tierra entonces se convertía en el gran útero donde todos habitamos y todos vivimos, y es esta madre nutridora que nos alimenta, nos cuida y nos sostiene. Y entonces luego, bueno, pues la energía masculina se entiende que es el sol, que es que insemina la tierra, ¿no? Y permite que la tierra dé vida, porque pues donde no hay luz y no hay sol, por más que la tierra quisiera darnos, no habría vida tampoco. Y esto es bueno que lo aclaremos porque siempre hablamos de la madre tierra y creo que luego ahí hay un entendimiento como si estuviéramos defendiendo principios de línea matriarcal o feminista o enalteciendo de alguna manera por arriba de lo masculino, y no es ninguna forma. Lo que se hace es el entendimiento de cómo el hombre alcanzó a comprender la divinidad atribuyendo a los astros y a todo lo que está allá arriba del cielo, lo que recibimos en la vida aquí abajo y llamando a la energía solar, que es de alguna manera la representación de la energía masculina que insemina, el padre, y a la tierra la madre, ¿no? O el arquetipo femenino que es quien recibe, gesta y da, ¿no? Entonces, es entonces la tierra llamada madre por sus características de vida, de la posibilidad de dar vida, de sostener, por su infinita generosidad, y por las cualidades que definen esta matriz, que cuando digo matriz no estamos hablando exactamente de la Matrix, que eso ya fue la deformación de lo que se ha hecho como principio con el sistema, ¿no? En un inicio, pues entendemos que la matriz es femenina, vivimos en un planeta con cualidades femeninas, y que es lo más similar al comportamiento de la Tierra, pues somos las mujeres, que estamos regidas por los ciclos lunares, al igual que todas las aguas de este planeta, que dentro nuestro gestamos y podemos alumbrar la vida, y que la sostenemos de alguna forma con estas características nutridoras, ¿no? Y generosas de la misma manera que lo hace el planeta. Entonces, de ahí es en donde surge este arquetipo de llamar a la tierra la gran madre, ¿no? O la madre tierra, siendo que también en el cielo tenemos otra energía femenina, así llamada abuela o madre, que viene siendo la luna y que representa también de alguna manera la ciclicidad femenina, así como todas las etapas que va atravesando a lo largo de su vida una mujer, que podríamos definirlas en tres, ¿no? La juventud, que es de alguna manera la adolescencia, la doncella o la niña, después la madre o la amante, y al final, pues la anciana o la sabia, ¿no? Que esos son como los ciclos que nos va llevando la energía lunar. Entonces, ahí tenemos una abuela, una madre cósmica, y tenemos una madre tierra, que es en donde habitamos como un gran útero, ¿no? Donde somos sostenidos. Me parece apasionante cómo lo cuentas y además la cantidad de información que estás diciendo de algo que muchas veces damos por hecho, pero entenderlo desde ese punto de vista es
valorar y sobre todo engrandecer cada vez más esta frecuencia femenina que tenemos todos los seres humanos, porque está en absolutamente todos, y también darle a nuestra tierra pues ese agradecimiento y ese valor. Fíjate, te voy a platicar que hace como 6 años más o menos a mí me invitaron a participar en carpas rojas. No sé si has escuchado hablar de las carpas rojas. Sí. Pero para quien no sepa, las carpas rojas son bueno, la historia no la sé exacta, pero la historia viene en donde las tribus judías se reunían en una carpa roja, se reunían las mujeres, que además coincidían sus ciclos menstruales, se sincronizaban y entonces era un momento en donde se reunían las abuelas, que aunque no tuvieran su periodo como tal, bueno, pues hormonalmente sigue siendo el mismo ciclo para Claro. todas las tribu, y entonces se reunían como para este recogimiento en donde las mujeres participaban en un tejer juntas, hablar, y era muy importante esta reunión que generaban las mujeres para la tribu en sí, porque eran las que sostenían el equilibrio de todo lo demás. O sea, los hombres, el masculino, y como bien dices, no es que estamos de un lado o del otro, vamos, aquí todo es parejo. El hombre, los hombres requerían de este entendimiento y de esta información que guardaban las mujeres para poder hacer negociaciones, para poder ir a la guerra y poder triunfar, porque era muy importante la información que las mujeres daban. Y me acuerdo cuando esta persona con quien yo daba las cartas rojas hablaba precisamente de estos arquetipos y nos invitaba como a poder llevar una especie como de calendario en donde pudiéramos ir identificando los 4 arquetipos, que ahorita me gustaría que los hablaras como un poquito más específico, y al final darnos cuenta cómo somos tan cíclicas y cómo podemos aprovechar esos arquetipos para poder desarrollar nuestro potencial a un nivel muy elevado, ¿no? De creatividad, etcétera. Entonces, ¿te late si vamos un poquito por ahí? Sí, es súper interesante lo que mencionas porque originalmente, como decíamos, era súper respetado y súper venerado la labor de una mujer al grado de decir, compararla o ponerla en un equitativo al nivel de, por decir algo, los egipcios, para ellos una mujer que daba la vida pues estaba al nivel de Isis, ¿no? De la diosa Isis, y se veneraba y se sabe además que cuando una mujer está alumbrando la vida o está dando a luz, bueno, está también en riesgo de muerte, podría perder la vida. Entonces en la mujer son cualidades y características que la vuelven tremendamente resiliente y fuerte para alumbrar la vida, ¿no? Y ese respeto y esa veneración o esta forma de mirar la labor femenina, pues se ha ido deteriorando, perdiendo, precisamente porque hay tanta sabiduría dentro de una mujer y porque los úteros no son órganos que estén aislados ni desconectados de la vibración ni del magnetismo de la Tierra. Entonces, entre más despierta y más conectada está una mujer a sus ciclos menstruales y a su feminidad, es muy posible que sienta incluso la vibración de la Tierra, que se conecte a los ciclos de los astros y de alguna manera, bueno, pues eso es estar conectado a la conciencia divina, ¿no? Entonces, una mujer que lograba pasar por estas fases que me pides que hablemos, que son, de alguna manera, yo voy a hablar de la diosa triple, ¿no? Que es la triple diosa, que es la que ha venido acompañando por miles y miles de años la cultura femenina. Nos referimos a la doncella o a la niña, la madre amante y a la sabia o a la anciana, ¿no? Que después esta última, en su fase de sabia anciana, ser la más sabia, y generalmente no tiene que ver con edad, muchas veces lo da la propia perimenopausia o la menopausia, da la iniciación para que entonces las hormonas, que en un inicio son una cosa incontrolable y tremendamente fuerte, o sea, que nos puede llevar a estados emocionales muy complicados y que eso tiene un propósito de evolución, no es algo aislado, hay que comprenderlo. Al ser entonces una mujer iniciada en tanto poder y tanta sabiduría, bueno, luego lo que hace
el patriarcado es deformar esta imagen y convertirla en la bruja, ¿no? Y entonces toda mujer sabia o toda mujer libre o toda mujer conectada a su esencia lunar y a su centro gravitacional del útero, bruja. Entonces, lo que antes fue, sentémonos en las carpas a escuchar a estas mujeres, había círculos donde una mujer anciana o sabia era escuchada con mucho respeto por ser una voz de conciencia, por ser una voz que va dando guía a las mujeres más jóvenes y a los hombres también, porque no olvidemos que somos iguales, pero todo hombre tiene una madre, todo hombre llega a este mundo a través de un portal de un útero. Entonces, de alguna manera, bueno, todo hombre es maternado por una mujer. Entonces, la mujer, por supuesto que tiene mucho que contar, mucho que decir, mucho que narrar, y antes se le daba ese espacio. Al entrar el patriarcado y al deformar esta matriz y esta visión femenina y convertirla en una matrix y en un mundo regido por la visión masculina en base a los estándares que pone el sistema, bueno, entonces, por supuesto, hay que degradar lo femenino y entonces está todo lo que tenemos, mujeres desconectadas de sus ciclos, mujeres desconectadas de su voz, de su poder personal, mujeres que no saben tomar su lugar en su edad o en su sabiduría, o que tienen mucho miedo, no porque no puedan, sino porque han sido tantos años de menospreciar esos roles que ya no te la crees que puedas tener acceso a esa sabiduría y a ese conocimiento, ¿no? Pero esas son en esencia las tres fases y no tiene mucho que ver si la mujer tuvo hijos o no. Evidentemente, ser madre es una iniciación adicional, pero una mujer que no hubiera podido tener hijos y que llegara a su menopausia o a su edad madura con toda esta experiencia y con esta conexión, igual de la misma manera, pues tiene mucho que aportar a la sociedad y al mundo. Claro, por supuesto, por supuesto. Y fíjate que, digo, nosotros somos de una generación en donde si tuvimos madres o padres abiertos en cuanto a llevar esta feminidad de una forma muy, muy positiva, pues entonces salíamos mujeres que valorábamos, y digo, esta parte del ciclo sexual, digo, del ciclo menstrual, no es que me quiera ir ahí, pero es que este tema me apasiona y sé que a ti también, entonces por eso me encantaría platicarlo. Como que existen dos tipos de educación, las mujeres que valoramos desde el inicio y que cada vez que tenemos cada movimiento, el periodo, nuestros ciclos hormonales o todo lo que pasa, lo vemos como una experiencia absolutamente hermosa. Yo valoro, incluso digo, híjole, ojalá que esto no se acabe porque de verdad aprecio muchísimo mi feminidad y más ahora que estoy en tanto contacto con la tierra. Pero por otro lado, como también lo dices, este tema de educación, en donde desde que abrimos los ojos se nos dijo que eso es cochino, que teníamos que cubrirnos, que teníamos que tapar, que, ¿sabes? Como cubrir, y que también eso ha generado unos niveles de aceptación muy devaluados y por otro lado también temas de infertilidad y por supuesto cero conexión con la tierra. Siento que ahora hay un despertar muy importante en donde estamos volviendo a valorar la importancia del ser mujer y de la feminidad y de ese contacto con la tierra. Y también sé, porque incluso lo escuché en un estudio, que cuando las mujeres nos unimos en trabajo con la tierra, cuando de verdad estamos en esta comunidad en donde metemos las manos en la tierra, cultivamos, olemos, trabajamos con plantas y hacemos unión, empezamos a vernos de una forma muy diferente. Empezamos a vernos como hermanas, empezamos a trabajar en equipo, el cuerpo deja de ser este estigma o esta forma en donde, ¿sabes? Las formas, si son correctas y no son correctas, empezamos a vernos realmente como deberíamos de vernos las mujeres, con esta aceptación y amor absoluto, ¿no? Totalmente. No podemos hacer de lado que han sido miles de años de condicionamiento. O sea, no estamos hablando de algo que tiene 100, 200 años y que nada más hayan vivido nuestras abuelas o bisabuelas. Estamos hablando
de un pasado colectivo de mucho dolor, de una historia de mucho abuso de la energía femenina, y cuando digo energía femenina no me refiero solamente a las mujeres, hablo de el sentir. Ha sido, la dimensión del sentir dentro de hombres y mujeres ha sido tremendamente abusada por los principios, los preceptos mentales, por los principios del ego, digamos desde la visión patriarcal que empieza a sembrar esta competencia desde la fuerza, no desde la colaboración, que era, la colaboración era lo que regía a las mujeres. Y volviendo al punto de la menstruación, que lo quiero relacionar, es que también mucho de los temas menstruales y de toda esta campaña que hay por alejar y desconectar a una mujer del poder que tiene menstruar conscientemente es precisamente porque la conexión con el magnetismo de la Tierra y con la energía lunar se expande tremendamente en los días de menstruación. Entonces una mujer se vuelve una antena literalmente emocional donde puede alcanzar a percibir una cantidad de cosas que no tienen que ver solamente con los ojos, tienen que ver con el sentido. Es entonces donde la mujer está mucho más en contacto con esa dimensión que llamamos bruja, ¿no? Con la parte también mística, con la parte creativa, y es cuando la mujer puede alcanzar a mirar muchas veces la sombra, no solo propia, sino la sombra transgeneracional que viene arrastrando. Entonces, ¿qué pasaría si todas las mujeres estuviéramos alineadas con poder a estos ciclos? Si tuviéramos estos ritos conscientes de menstruación, si supiéramos el poder místico que encierra el hacerlo, bueno, pues que tendríamos mujeres totalmente empoderadas. Pero el dolor nos ha cerrado, ha descompuesto, te podría decir que ha descompuesto, ha deformado muchísimo el origen, la verdadera esencia de esa energía. Y no solo eso, hay tanto trauma también, porque las iniciaciones sexuales de las mujeres hoy y hace miles de años, pues siguen siendo un tema muy triste. O sea, cuando antes todo hombre se iniciaba por una mujer, ¿no? Era una mujer la que lo iniciaba y le enseñaba estas artes del amor, ¿no? Entonces tenemos miles de años donde se invirtió el papel, entonces los hombres desgraciadamente muchas veces también vienen con muy mala información, con muy poco conocimiento de esto, y lo único que queda como rezago dentro de los úteros, que son órganos tremendamente sensibles, que además son como grabadoras, o sea, porque guardan la información, tienen memoria, y si tienen memoria de tu clan y tienen memoria de tus ancestras, imagínate cómo no tendrán memoria de todo aquello que vivimos de manera traumática. Bueno, pues lo que pasa es que entonces ahí están todos los trastornos de la energía sexual, todos los trastornos alrededor de la maternidad o de la posibilidad de una mujer de habitar su cuerpo con naturalidad y con gozo, ¿no? Algo que pareciera que hay que hacer mucho trabajo por recuperar eso de nuevo. Claro. Y entendiendo que hemos entrado y salido en diferentes tiempos y en diferentes vidas y en diferentes avatars, pues a todos nos ha tocado tener un envase femenino y un envase masculino. Hoy a ti y a mí nos toca tener este envase femenino, pero evidentemente todos tenemos las dos partes, una parte femenina y una parte masculina. Y esta integración me parece que es indispensable en este preciso momento de tanto despertar, en donde de verdad necesitamos entender estas dos partes para poder lograr un potencial mucho más grande, ¿no? Absoluto. Y hablando un poco de estos arquetipos, podríamos decir que lo que define, ¿no? La cualidad que compone la esencia de la energía femenina, pues es su sabiduría y el amor. Y la esencia de la energía masculina, pues es la conciencia, ¿no? Y la fuerza, porque ellos están ahí así como el sol para sostener la vida a través de estar todos los días. No hay un solo día que el solecito nos falle, y gracias a él hay vida, ¿no? Entonces, entra esta deformación de la matriz a la matrix, y entonces
estamos invertidos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mujeres que ya no pueden recargarse en esta energía de suavidad, de amor y de sabiduría, porque tienen que salir a ser fuertes, a pelear y a competir. Entonces, la energía femenina, ni hablar. Luego, entonces, ¿por qué viene una mujer con N problemas de hormonales o N problemas para embarazarse o para disfrutar de su cuerpo o para aceptar simplemente su cuerpo? ¿Cuántos trastornos a nivel del sistema nervioso y del cuerpo hay hoy por una mala relación con el sentir? Es lo mismo. Y por el otro lado, al tener estas mujeres tan masculinizadas en su esencia, en su fuerza, y pues tenemos hombres que se quedan muy niños, hombres que no desarrollan esta conciencia y esta fuerza, esta capacidad de sostener, y pues el que no se queda niño, digamos que se queda infantil, inmaduro, ¿no? O chiquito al lado de esta mujer fuerte que tiene que salir a defender la vida, no solo de ella, sino de ella y sus cachorros, ¿no? De sus críos y de su descendencia. Entonces, muchas de las enfermedades que vivimos hoy provienen de toda esta deformación y de la falta de entendimiento de estos arquetipos que se deformaron con el paso del tiempo. Tú y yo tenemos hijos, ¿no? Y tenemos hijos de la edad, y para mí es indispensable el uno, no meterles información que no sea necesaria, todos estos implantes energéticos, emocionales, que nos hemos puesto por tantos años, como ya lo decías. ¿Cómo podemos como madres ayudar a nuestros hijos a poder integrar de una forma muy natural estas dos partes? A que de verdad no pase nada si el hombre llora, ¿no? A poder tener contacto con esta tranquilidad y esta feminidad, a poder también ser creativos en ciertas cosas. ¿Cómo los podemos ayudar? Y yo te diría que en mi caso, ahorita me gustaría escuchar tu parte, en mi caso, para mí, precisamente este contacto con la tierra, este sembrar, hacer composta, entender, mira, te voy a enseñar cómo tengo toda mi casa la tengo llena de botes, de puras hierbas, entonces el que mis hijos puedan ir y agarrar un bote y entonces leer para qué sirve la caléndula, para qué sirve la manzanilla, de alguna manera es lograr como esta sensibilidad y que además los descubro disfrutándolo, porque la sociedad, la misma sociedad es la que nos hace que no podamos darnos la oportunidad de vivir porque parecería que es como irte hacia otro lado. Entonces, para mí ese ha sido un elemento indispensable para lograr ese equilibrio en mis dos, que además son dos hombres, ¿no? Absolutamente. Mucho de la sanación de esta energía femenina y de la sanación con nuestros propios linajes de mujeres que también han pasado por estas heridas y por estos sistemas y por estas distorsiones, y hay que mirarlo con mucha compasión y con mucho amor, porque todos hemos sido víctimas, todos hemos perdido con esta transgiversación y con estos, como dices tú, Implantes. chips mentales que nos han sembrado, estos implantes, ¿no? Todos hemos perdido. Entonces, una de las grandes formas es la reconexión con la tierra como arquetipo de madre. Es ir a buscar en la tierra este consuelo, este abrazo, este confort. La misma tierra nos da sus medicinas, lo que necesitamos para el cuerpo. No hay una sola cosa que no se cure, digo, respetando la medicina de hoy, pero no ha habido una sola cosa que el hombre no pueda encontrar remedio, ¿no? En la tierra. O sea, desde cualquier menor síntoma. Ya cuando llegamos a somatizar cosas mucho más graves es porque lo dejamos pasar y perdimos esta conexión o porque no pudimos hacer el trabajo emocional, ¿no? Para liberar. Digo, al final todos nos vamos a morir un día, obviamente, pero en la tierra hay muchísimo de las ingredientes, medicinas y esencias que necesitamos, y cultivando la relación de amor con la tierra como arquetipo de madre, podemos encontrar muchas veces ese consuelo que no está en ninguno de las formas en que nos relacionamos y que no recibimos muchas veces por la educación.
Y otra de las formas es reconociendo la polaridad en la que estamos. O sea, toda mujer desarrolla un personaje, ¿no? Una máscara, una personalidad para sobrevivir. Y esto tiene que ver con la infancia y con nuestra adolescencia. Si somos mujeres que nos fuimos mucho más hacia un lado, es decir, porque también una mujer que esté totalmente en la energía lunar y que no agarre su masculino, puede ser igual de dañina para la educación de los hijos que una madre dura, castrante o fría, que esté en una sombra de la energía masculina. El punto aquí es comprender que en los dos extremos va a haber una distorsión. Y bueno, es parte de habitar este planeta es parte de la dualidad y encontrar ese equilibrio y parte de reconocer en qué polaridad estoy en base al personaje que desarrollé. Y muchas veces darle la oportunidad a los hijos de caminar con nosotros y recorrer a que ellos se sientan libres de desarrollar la polaridad contraria, ¿no? Y nosotros mismos habitarla con ellos y vamos reaprendiendo este sentir femenino y esta forma de maternar que nadie nos enseñó. Claro, claro, claro. Cuando hablas del tarot, el femenino del tarot, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, mira, el tarot es una herramienta que ¿La nos tienes ayuda ahí? sí, ¿Tienes tengo ahí? las cartas de las mujeres y con las que vamos Ok. a poder Oye, dar una porque idea, ¿no? mi único acercamiento a un tarot es este. El de Osho. Es ¿Qué es el un único tarot que chino? conozco y es nuevo para mí, absolutamente nuevo este tema para mí. Es, ese tarot es bonito, la adaptación que la hace, y bueno, yo también lo tengo como dentro de mi colección de tarots, que tengo muchos, y podríamos decir que ese funciona un poco más a modo de oráculo, Okay. como que para poder trabajar los arquetipos del tarot, el original, o sea, hay que de preferencia trabajar con el más antiguo, que en mi caso es el de Marsella, porque ya el Rider también después tiene modificaciones, etcétera, etcétera, y volvemos a que lo primario se deforma. Entonces, tratar de trabajar con las herramientas que nos hacen recuperar el sentido original de estos mitos o de estos arquetipos que hablamos. Entonces, el tarot es una herramienta para poder hacer un viaje de evolución de la conciencia a través de estos arquetipos, para podernos autocomprender, autoestudiar y podría decir hasta, bueno, a través de ellos ensoñar y visionar cosas, ¿no? Como que se vuelven puertas internas por donde vamos recorriendo este sortilegio que a veces es que no podemos resolver, ¿no? De lo que es la vida. Además de eso, el tarot es un camino místico, espiritual, a través del cual un hombre o una mujer puede entrar en contacto con el principio femenino, que es precisamente el sentido que tenía el tarot al ser creado. Entonces, en base a ir trabajando todos los arquetipos, podemos reconectar la mente con la experiencia del cuerpo, unificar y darle expresión al alma para que la persona llegue a la autorrealización. Entonces, al final, hombre y mujer, trabajando con el tarot, están haciendo un camino místico de reconectar con el principio femenino. Por eso, bueno, yo lo amo tanto, además de que es una herramienta muy, muy poderosa, muy mágica, sí es una herramienta para entrar directo al corazón y empezar a como desmenuzar un poquito esos mensajes que el alma nos da, ¿no? Que todos tenemos una misión personal de estar aquí habitando este planeta, ¿no? En esta experiencia de vida, nadie vino a ir de vacaciones, nadie vino a ir al gimnasio, ¿no? Y lo decíamos, son cosas que uno hace, pero realmente si nos ponemos serios, pues sabemos que el viaje de la vida tiene todo que ver con el alma y poco Así que ver es, con lo que está sucediendo afuera, ¿no? Entonces, absolutamente. tú me propusiste que habláramos un poco de estos arquetipos femeninos y bueno, en el tarot
hay 22 arcanos, podríamos decir que se componen unos de figuras humanas y otros de figuras que son no humanas, o sea, ángeles, animales, demonios, etcétera. Pero dentro del tarot hay 7 figuras humanas, como los 7 días de la semana, con los que es imposible no encontrar la identificación como mujer con ellas y comprender qué es lo que cada una de estas cartas está tratando de despertar en la conciencia, en este caso bueno, obviamente de cualquier consultante, pero en este caso de la mujer. Y nos va llevando por el recorrido para llegar a la realización y a la expresión del alma. Wow. Okay. ¿Y cómo se llaman? Platícame un poquito más. O sea, yo sé que es un tema súper extenso, pero me parece increíble. Y obviamente si alguien tiene alguna pregunta, siéntanse con toda libertad de hacerle y de poner muchos corazones porque estamos con la expertaza en este tema. Me voy. Como ya no veo muy bien, me voy a poner mis lentes. Ya sé, madre, ya tenemos que hacer eso sí, también. Gracias, corazón. Ya. Bueno, mira, la primera mujer que aparece en el tarot es la sacerdotisa, que la carta en su origen era la sacerdotisa y después aparece llamada la papisa. ¿No se te hace esto un poco simpático? Sí. Porque también hay un papa. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de cómo empezó a infiltrarse de la matriz a la matrix, ¿no? Entonces, la sacerdotisa, la gran sacerdotisa, es una mujer que está en una etapa de gestación, pero no porque esté embarazada. La vibración de esta carta es gestación, sino que la mujer está en gestación de sí misma. Es la carta donde aparece, si lo miramos, el huevo. Aquí podemos ver que hay un huevo bajo ella, ¿sí? El mismo huevo que aparece en la última carta del mundo, donde esta mujer que representa el alma está danzando, celebrando la realización o la plenitud de su viaje, ¿no? Entonces, la sacerdotisa nos habla del poder femenino de conectar con el subconsciente, no solamente con el principio mental, que ese es el mago, que es el que dice que quiere, cómo lo quiere y cómo lo va a hacer, ¿no? En base a su mente y a su voluntad. Pero no somos solo seres conscientes, también tenemos un campo subconsciente y tenemos un inconsciente propio y un inconsciente colectivo. Entonces, como si toda la historia de la humanidad viene con nosotros, cuando sentimos y cuando accesamos ahí, por eso podemos comprender experiencias comunes, como los arquetipos, y podemos saber de lo que hablamos cuando hablamos de menstruar, cuando hablamos de... Entonces, esta mujer está, digamos, en una especie de retiro, ¿sí? De silencio, está conectada con su silencio para poder desarrollar su sabiduría, que la sabiduría no proviene de la mente, proviene del cuerpo. De la mente proviene el conocimiento, la mente es la que conoce, la mente es la que aprende, pero el cuerpo es el que sabe. La mente puede mentir, el cuerpo no miente. Exacto. Entonces, esta es, digamos que, la carta que representa la conexión con el campo subconsciente y el estudio del sentir propio para poder accesar ahí. El planeta que rige esta carta es la luna, ni más ni menos. Entonces nos habla específicamente de que todo eso que viaja con nosotros en el inconsciente y que no queremos mirar a veces o recordar, que está exiliado en la sombra, bueno, pues la sacerdotisa nos lo trae de frente para que hagamos memoria y conectemos con lo que somos, ¿no? Entonces, esta es, repito, representa la gestación, pero no solo de un bebé, está gestando un estado interior, que creo que hoy por hoy muchas mujeres y muchos hombres hemos olvidado cómo accesar a esta energía, ¿no? Es parte de haber desterrado el principio femenino a la sombra. Luego tenemos a la emperatriz, que la emperatriz, esta sí aparece gestando, tiene un vientre abultadito, pero
esta es la carta de la creación, donde después de haber conectado mente con esencia interna, estamos listas para dar a luz algo al mundo, sea un niño, un proyecto, una idea, y habla de un cierto grado de autoridad sobre sí mismo, por eso está iniciada, porque no puedes llegar a, el tarot todo es gradual y todo nos informa, tú no puedes llegar al número 3 si no has pasado por el número 2. Claro. Es como, quizá vayas a crear, pero entonces vas a crear como estos estallidos creativos en donde Sin, estamos sin sustento. Sin bases, sin estructura, sin estudio, sin conocimientos, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Claro. La sacerdotisa nos recuerda que hay que estudiar, la sacerdotisa nos recuerda que hay que estudiarnos y que hay que estudiar, que hay que investigar, que hay que hacer silencio, que hay que recogernos para podernos comprender. Y luego entonces ir afuera y ver qué vamos a ofrecer al mundo, ¿no? Desde nuestra libertad y desde nuestra autoridad. Entonces, son diferentes energías. Aquí estamos hablando de libertad, de belleza, de fertilidad, de deseo, de abundancia también. Esta es una carta muy fértil. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas creando y vas ofrendando al mundo tu creación, bueno, pues todo eso es una energía que, como nos enseña la ley de flujo y reflujo, viene y va. En este caso, la energía que rige esta carta es el planeta Venus. Por eso la emperatriz, su vibración es el amor, es la carta, digamos, del amor, ¿no? Entonces tenemos que a la sacerdotisa va con la luna y la emperatriz va con Venus. Después tenemos a la justicia, que representa, es el arquetipo de la justicia, pero también representa la madre terrenal, la madre en la tierra. Como verás, bueno, pues tiene muchísimo power esta carta, sostiene en una mano una espada y en la otra una balanza, y el propósito, digamos, la intención, la naturaleza primaria de esta carta es el equilibrio. Entonces, algo nos quisiera decir que las madres, ¿qué debemos buscar siempre para poder mantener la vida? Ese equilibrio, ¿no? Es como, no puedes escoger un hijo sobre de otro, no puedes escoger el beneficio de tus hijos sin buscar el beneficio de los hijos de enfrente, porque un día tú desaparecerás y tus hijos serán los compañeros de los míos. Entonces, la madre, desde su sabiduría y desde su justicia, va buscando siempre el equilibrio, pero también tiene esta espada para poder defender la verdad por encima de todo. Que eso también es como la garra, ¿no? Como la capacidad también de defensa y de agredir para defender, no de agredir por agredir. Sí. Y aquí el planeta que digamos, el signo que lo rige es Libra, ¿no? Libra, que precisamente es la balanza, ¿no? Luego tenemos la fuerza, ya vamos en la cuarta, tenemos la fuerza. Esta carta nos habla del control de los deseos instintivos. Aquí ya brincamos al número 11. En el tarot podríamos decir que los primeros 10, que son todos figuras humanas, son como si habláramos primaria y luego secundaria, ¿no? Como para llegar a la... Entonces ya son grados de manejo de energía que son más elevados. Aquí tenemos el valor de usar nuestra voz, el valor de defender, el coraje, ¿no? Para salir a pelear, la autodisciplina que tenemos que tener para autotransformarnos, que nadie se transforma sin disciplina. Y para ello hay que vencer y dominar los instintos y los impulsos. De alguna manera, ese león puede representar muchas cosas, desde la energía sexual hasta nuestra propia sombra, que nos va a devorar si no aprendemos a danzar con ella, ¿no? Entonces, son grados que se van aprendiendo, pero que todos pasan por el principio femenino o por la esencia femenina. El coraje, el valor de dónde viene, de aquí o de acá. Claro. El cuerpo. O sea, por más, no vas a hacerte valiente
a base de repetir, soy muy valiente. Pues un día simple y sencillamente te haces valiente transitando tu miedo y actuando precisamente aquello que más temías, entonces lo vences. Es como algo que tiene que pasar por las entrañas, las vísceras, el corazón. Luego viene una de mis favoritas, que es, aquí ya se empieza a poner más bonito, que es la estrella, que es la primera carta donde aparece una mujer desnuda, eh, que también representa pues la esencia del alma, ¿no? Y en la estrella es cuando estamos listos para mostrarnos al mundo como somos, para compartir con el mundo nuestro don, cuando confiamos en la sincronicidad celestial que nos acompaña y que constantemente nos envía señales, reconocer que la creatividad no nos pertenece, que todo aquello que gestamos y aportamos al mundo, incluyendo la vida de nuestros hijos, pasó por nosotros, pero no es nuestra, ni siquiera las ideas, ¿no? Entonces, para estar alineada en la luz de la estrella, tiene que haber mucha humildad, por eso está de rodillas, tiene que haber mucha autenticidad, por eso está desnuda, y tiene que haber mucha confianza. Yo te diría que toda mujer que está viviendo su misión de vida está en la estrella. Toda mujer que se vuelve una guía espiritual para otros, que se vuelve esta bruja hermosa, amorosa, que acompaña, que guía, que materna, no solo está en la estrella, ¿no? Y cada carta también nos puede llevar a la sombra, ¿no? Aquí también podríamos irnos a la otra polaridad y entonces pensar que todos nos lo merecemos y que todo nos tiene que llegar del cielo porque somos muy bonitas y porque estamos al servicio y porque, o sea, por eso hablo de la humildad, por eso ella, todo en el tarot informa desde las posiciones, los colores, entonces está de rodillas evidentemente reconociendo que solamente es un canal, solamente somos un canal. Ahorita que estoy escuchando todo esto, que puesto desde esta perspectiva del tarot, para mí es completamente nuevo, pero escuchando la frecuencia y la información de todo esto que estás diciendo, que además es un complemento absoluto, perfecto, impecable de lo que somos realmente en esencial los seres humanos y hacia dónde tendríamos que trabajar para lograr este despertar absoluto. Toda esta información y esta frecuencia me remonto a estos principios en donde yo empecé a conectar con la tierra y quiero llegar a este punto. Para mí es muy importante ser voz de la importancia de conectar con esta frecuencia y la frecuencia y la información que tiene la Madre Tierra, porque hace de una forma muy sutil y amorosa que todo esto que estás tú diciendo, puesto en arquetipos, que los seres humanos tenemos que entender de fondo, que tenemos que mamarlo, integrarlo de fondo, nos lo presenta todo el tiempo. Cuando tenemos la oportunidad de estar en contacto con ella, de sembrar, de caminar en la montaña, de estar en silencio y nos permitimos recibir esa información, es impresionante cómo todo empieza a cobrar un sentido. Entonces, a lo mejor la mente, como bien dices, no está ocupando un lugar, pero todo el sentir se hace evidente. Es evidente que necesitamos ir por ese camino de equilibrio, ese camino de creación, ese camino de respeto. Y eso es lo que da la tierra. Por eso es tan importante, y por eso lo digo todos los días, es de vital importancia conectar con la madre tierra. Absolutamente, absolutamente. Y como decíamos, la tierra, igual que los úteros, es un organismo vivo. Sí. O sea, que no hable, que no tenga voz, que no esté en un cuerpo humano, no quiere decir que no sea una conciencia. La tierra también expresa su vibración, es una conciencia, ¿no? Igual que todos los astros que nos van acompañando. Y como lo dices, yo he constatado transformaciones muy profundas de personas que han pasado por estados de trauma muy graves, donde verdaderamente la única curación ha sido el contacto con la tierra y el retiro al agua, a los elementos, a sembrar. ¿Por qué?
porque la vibración de la tierra tiene esta capacidad de rematernarnos otra vez y de enseñarnos que pues, su vibración es puro amor, ¿no? Ese sí es el amor incondicional en su estado más puro, tanto como el sol, ¿no? Que no falla. Los humanos hablamos mucho de amor incondicional y todo lo que creamos son condicionamientos para el amor y constructos y limitaciones, ¿no? Y muchas veces no es que nuestros círculos o la gente que nos dio la vida o nos acompaña no nos quiera, es que están tan heridos y tan confundidos como nosotros de lo que es verdaderamente la vibración del amor, ¿no? Que la tierra sí la encarna y la representa muy bien. Por eso admiro muchísimo la labor que haces y cómo guías y acompañas a tantos seres a que reconecten de esta manera, ¿no? A veces es desde el contacto con las abejas y la miel. Bueno, nadie pensaría que la miel tiene inmensidad de atributos sanadores y la miel tiene una vibración y solamente a veces de estar tomando miel pura, ¿no? De un buen panal que nosotros, bueno, eso a veces la gente subestima, pero eso a veces tiene más beneficios que tomar un antidepresivo por un año o dos. Y lo he visto. Absolutamente. Y lo he visto. Sí, para mí es una comprobación absoluta. Ese contacto con la tierra fue el resultado de dejar los químicos, las pastillas, los antidepresivos, evidentemente el psiquiatra y todo lo que vino a partir de ahí. Adriana, ya lo platicaremos el día que nos podamos conocer en persona, ha sido absolutamente mágico. Es que como una buena madre, como empezamos este live, como una buena madre se encarga de una forma sutil y respetuosa de darnos esa medicinita de poquito a poquito y de decirnos, aquí estoy, tú solamente permíteme acogerte, permíteme sentirte y yo te voy a dar exactamente lo que tú requieres para que puedas entender y para que puedas llevar este proceso de experiencia humana que todos estamos viviendo de una forma muy amorosa. Eso no quiere decir que nos vamos a caer, porque parte de la experiencia es caernos, pero siempre va a estar ella para volvernos a levantar. Entonces yo creo que es un gran momento para entenderlo, valorar el espacio donde estamos, empezar a ser mucho más respetuosos con nuestro actuar, con cada cosa que consumimos, con cada cosa que tenemos en las manos, dónde lo vamos a llevar y entender también esta importancia ambiental, más allá de pensar que esto se va a acabar. Tú bien sabes que la madre tierra no se va a acabar jamás. Esto no acaba, el planeta no acaba. Pero Yo creo que nos podemos acabar nosotros. Exacto. Más bien, pero exacto. la tierra nos ha demostrado que civilizaciones y culturas han desaparecido y la tierra tiene una resiliencia y una capacidad de regeneración que el ser humano todavía no alcanza, ni creo que con toda la inteligencia artificial que hoy por hoy nos viene correteando, lo vayamos a lograr, porque la realidad es que no tenemos tampoco la conciencia todavía para administrar esa inteligencia. Si mira lo que estamos haciendo con el sentir de hombres y mujeres, con los niños, una sociedad que todavía pues tenemos cuánto índice de abuso, de maltrato, y la realidad es que también no nos damos cuenta que lo que ejercemos con la tierra lo ejercemos con las personas y viceversa. O sea, que también nuestra forma de relacionarnos con esto que decías, las hermanas y los hermanos, pues yo digo, híjole, y eso es ser hermanos, porque pues una mamá, la mamá nos va a venir a enseñar que no sabemos relacionarnos todavía como hermanos y hermanas, ¿no? Si seguimos todavía peleando territorios y cultos y religiones y puras tonteras que no. Y hablando de, tú trabajas con plantas, ¿no? Es tu manera de reconectar. Como sabes, yo trabajo con cristales. En mi caso, es la obsidiana, la medicina de la tierra que a mí me regresó la salud en un estado de crisis brutal, donde a los 37 años me diagnosticaron de menopausia, ¿no? Y comencé con un proceso de un año que fue complicadísimo psicológica y físicamente de sobrellevar, porque pues con 3 hijos chiquitos, 37 años, no es posible que una mujer entre en un ciclo menopáusico. Como comprenderás, el útero estaba somatizando
y actuando algo muy fuerte. Entonces, en mi caso, después de ver doctores, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos, la medicina que me regresó, el equilibrio, la salud, y además me puso en mi camino de vida, pues fue la obsidiana. Entonces, ¿cómo no voy a estar y cómo no voy a comprender esta carta de arrodillarnos a la tierra, a darle gracias por todo lo que guarda y todo lo que nos da, cuando a veces estamos desahuciados con diagnósticos que verdaderamente nos destruyen psicológicamente, ¿no? Y como bien dices, ella no nos abandona. Entonces, ¿la tierra es una madre o no es una madre? Por supuesto que lo es, ¿no? Claro. Ay, mi preciosa Adriana Obsidiana, es que quiero seguir platicando contigo. Yo creo que este va a ser el primero de muchos porque es una delicia escucharte. Me identifico mucho con tu frecuencia y con tu sentir y quisiera rascarle un poquito más al tema de la obsidiana, que también me parece precioso, y al tema de los cristales. Así es que estás invitadísima a volver a estar aquí conmigo y con mi comunidad, que sé que, por favor, a todos los que están escuchando que no conocen a Adriana, Adriana Obsidiana, este live lo voy a dejar evidentemente grabado, va a estar en nuestras dos plataformas y te agradezco de todo corazón este reencuentro y esta información tan deliciosa que nos acabas de traer y tan importante. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Pau, gracias por esa dulzura que tanto enseña también. Eres un ejemplo de cómo tratas este planeta y los ecosistemas y cómo en mi sentir me he sentido tratada por ti, qué belleza. Gracias por esa energía femenina tan bonita y que sigamos aprendiendo juntas, por supuesto que sí. Así es. Te mando un beso, preciosa. Gracias a Otro muy todos y grande. seguro que vamos a tener más pláticas porque qué delicia hablar así. De verdad sí faltó muchísimo, muchísimo que hablar y de los arquetipos. Entonces es que esto continuará. Sí, y No se... dicen ahí, faltó el mundo. Sí, Sí. faltaron dos cartas de las femeninas, que son la luna y el mundo. Pero, ¿qué les parece si para dejarla un poco de emoción, porque son cartas muy, muy profundas, Sí. las podemos trabajar en otro live específicamente? La de la luna da muchísimo material y es la carta por esencia, la de la energía lunar femenina celestial. Entonces Me podemos emociona. hablar de esa en otra ocasión. Va, Gracias, me fascina. Y de Pau. todo lo que sucede con la luna y las plantas, de ahí también lo podemos llevar. Me Un encanta. fuerte abrazo. Y los Igualmente. cristales, y los cristales Sí, también, nos sí, llevamos sí, por ahí. sí. Ay, sí, qué Órale, emoción, qué emoción. me encanta, Bueno, le les ponemos mando un beso. fecha pronto. Sí, vean este live, por favor, a todos los que se están uniendo ahorita. Qué joya, qué delicia, qué elegancia, qué cosa más deliciosa este live. Por favor, no se lo pierdan. Aquí los dejo para que nos puedan escuchar. Les mando un besote. Gracias, Gracias, Pau. preciosa. Otro. Bye. Bye.